Le vamos a preguntar a Ezequiel Vergara, que es abogado especialista en defensa del consumidor, ¿qué ha pasado con esta ley? ¿Por qué tantas críticas de todos los ámbitos? No solo inquilinos, sino también propietarios. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta ley ha sido tan perjudicial cuando se pensaba que iba a ser lo contrario? Bueno, antes que hablar de la ley, me gustaría que se dimensione la importancia del tema de los alquileres. Sí. Hay un libro de un sociólogo, Juan José Sebrelli, se llama Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación. Es de 1962. Ya desde esa época se analiza cómo las clases sociales en Argentina tuvieron que irse acomodando a una situación de la vivienda, 1962 recuerdo, ¿no? Y un deterioro y una degradación respecto de las familias que no podían acceder a los alquileres, que cada vez era peor las condiciones de estos inmuebles que alquilaban, el congelamiento de los precios, el congelamiento de los sueldos. Es decir, los problemas de Argentina son los de siempre, se repiten. En esa época había 20 millones de argentinos, ahora hay 47, en esa época había un 6% de pobreza, ahora casi 50%. La situación, pero la situación habitacional siempre fue la misma. Es dramática, Sí. o sea, es peor que en esa época. Claro, peor. Tenemos una situación de absoluta falta de entendimiento y de preocupación de nuestros políticos por esto y sobre todo un abordaje simplista. Básicamente se busca tratar de generar una idea de conflicto de clases, como si hubiera problemas entre propietarios e inquilinos, y sean los propietarios quienes tengan que soportar los problemas de los inquilinos, cuando esto no es un problema de ricos y pobres, es un problema de una situación jurídica, y esto sí, ya te lo digo más como abogado. La ley de alquileres tiene muchas cosas buenas, en el sentido de que hay muchas cuestiones que se abordaron realmente con los principios protectorios al inquilino, pero hay una cuestión básica, que estaba mal, que advertimos antes que salga la ley que estaba mal, y que finalmente pasó lo que dijimos que iba a pasar antes que salga la ley, que es el aumento generalizado de precios por la baja en la oferta de inmuebles. ¿Cuál es el problema? La indexación en una economía altamente inflacionaria. Es decir, no se les ocurrió mejor idea que va a atar todos los precios de los alquileres a un índice que publica el Banco Central, una medida altamente intervencionista. Estamos hablando de la intervención del Estado claramente en el derecho de propiedad de esas personas que, repito, no es lo mismo una gran constructora que ofrece cientos de departamentos que a lo mejor una jubilada que ahorró toda su vida para tener un solo inmueble y obtener una renta adicional. Exacto. Ambos son tratados como si fueran los abusivos, los que quieren abusarse o aprovecharse del inquilino, y este enfoque que es jurídico considero que es equivocado y es el principal responsable de que sobre todo los dueños de estas casas y departamentos las sacaron del mercado y como consecuencia, si uno busca en los clasificados, por ejemplo en el centro, encuentra 10 departamentos, ¿no? A un precio que era impensable hace 2 años, hace 1 año. Hay poca oferta, los precios han elevado muchísimo y más que nada sabiendo el dueño que durante 3 años va a estar sujeto a un precio que en definitiva, si bien va a tener una actualización, está fijado por el Estado. Sí, vos sabés, a principios de año hablamos con Maximiliano Vitar en el programa de vocero de inquilinos de Córdoba y nos decía la ley tuvo muchas cosas positivas porque por fin quedó por escrito cosas que veníamos planteando desde hace años. Los inquilinos, desde inquilinos siguen insistiendo en que hay por ahí ciertos abusos por parte de los propietarios. Pero yo te decía en CNN Radio que te entrevisté y tuvo mucha repercusión, por eso le propuse el tema a Marisa acá en El Espejo. Cuando hablamos de los propietarios, muchos mensajes que salieron al aire eran, pensemos esto también, ¿no? Tenemos 60.000 pesos promedio, 50.000 para una familia, hoy es altísimo el alquiler y eso sumarle las expensas. Ahora, para un propietario que tiene una inversión millonaria en una propiedad, ¿no? Que se le rompe, y justo nos mandaban ese mensaje al aire, se me rompe el termotanque, porque la familia está viviendo ahí, yo estoy alquilando, tengo que pagarlo, 150.000 pesos. Para recuperar eso, tengo 3 meses que pierdo el alquiler, ¿no? Y así, o sea, las cosas están tan caras, todo está tan trastocado, no, y que además, hoy a alguien que tiene una inversión tan importante, tan en dólares, también por ahí piensa, ¿me conviene o no me conviene alquilar? Es que exactamente eso es lo que pasa. Tal es la confusión en el mercado. Salgamos del tema de los alquileres, el tema de la carne, por ejemplo, que se les ocurrió tratar de fijar precios mínimos, precios máximos, tratar de regular. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Hicieron desastres con el mercado de exportación de la carne y la carne no bajó el precio. No bajó el precio. Esa es la realidad. Bueno, entonces hay que tener cuidado ahí. Hay organizaciones de distinto tipo, organizaciones de inquilinos, no todas las organizaciones pensamos lo mismo sobre los temas. Nosotros tenemos un abordaje integral, entendemos que el bien inmueble es un bien de mercado
y por lo tanto debe gozar de cierta protección al derecho del consumidor, pero también debe gozar la protección al derecho de propiedad de quienes lo ofrecen. Si eso no se conjuga correctamente, el que va a pagar los platos rotos va a ser siempre la voz más débil. Claro. Siempre. Así como si en la carne yo me pongo en una postura de no, a mí me tienen que dar la carne gratis o a 2 pesos, lo que va a pasar es que en el corto o mediano plazo me voy a quedar sin carne, va a haber desabastecimiento. Y ese desabastecimiento es el que estamos viendo hoy en el mercado de alquiler. Totalmente, además, creo que, no sé si coincide conmigo, doctor, pero fue siempre en la Argentina una tradición de decir algunos, para preservar su capital o para tener, decía, ahorro en ladrillo, yo pongo todo seguro en ladrillo. Hoy por hoy no le está conviniendo a la persona que alquila, y a eso es lo que le decía a Diego, que se ve ya también mucha invitación para invertir en otros países, porque aquí en la Argentina con esta ley nadie sale beneficiado. Sin dudas, esta idea que es sobre todo de la clase media aspiracional, quien llegó a la propiedad y considera que el bien inmueble todavía vale, porque la verdad es que las clases altas, los que tienen el dinero, ya saben perfectamente que invertir en inmuebles no es ganancia. O sea, hace rato que si no fuera por quienes toman el alquiler como una cuestión de una inversión segura y pese a eso no les da ganancias y parece que el Estado hace todo lo posible para que le den menos aún ganancias, o sea, más inconvenientes. Entonces esas pocas casas de esos particulares que hacen el ahorro en ladrillo, que es un ahorro conservador, que viene de esos principios familiares, que viene de una valoración que a veces no se traslada, digamos, uno no lo ve económicamente conveniente, pero lo mismo, por una cuestión de seguridad y de principios que le enseñaron en su familia, invierte en una casa. Bueno, pese a esa idea y esos pocos inmuebles que hay, la regulación parece tratar de dejar en evidencia que quien invierte en una casa con objeto de poner en alquiler va a perder. Claro. Porque eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Ya vemos lo que es el índice de alquileres, en el cual si uno toma el interanual está a más del 60%, claro, cosa que nunca pasó antes, pero tampoco tiene 100% la responsabilidad del tema de la ley de alquileres, que es una ley en algunos aspectos muy mala, sino la economía en general. Claro. O sea, esto es parte de la degradación. Si uno no para la inflación, entonces ¿qué hacen los políticos? En vez de solucionar la inflación, se ponen a ver qué podemos inventar. Y si hacemos un índice que lo publique el Banco Central y promediamos el IPC con el índice del RIPTE, y eso es lo que hicieron. Claro. Inventos, parches, delirios que hacen que la gente piense que los políticos están haciendo algo y luego la inflación sigue, el índice termina perjudicando aún más y los problemas de forma no se solucionan. Cada vez que van atados a esas cosas termina en fracaso. Pasó con los créditos UBA, que lanzó el gobierno de Macri en su momento. La gente terminó asfixiada, tanto para comprar un auto, para comprar una propiedad. Todavía, mucha gente directamente no pudo seguir pagando más la cuota. Donde indexan con cosas así que parece que... Ha pasado con los autoplanes, pasado con las aerolíneas. El denominador común de todos los problemas de lo que sería la relación de consumo, el consumidor, que puede ser de un plan de autos, puede ser de un inmueble, puede ser de un pasaje, puede ser de cualquier cosa. El denominador común en Argentina es la inflación, ¿no? Somos campeones mundiales de inflación, es un país que no parece ver la manera de solucionar esto y los alquileres son un derivado más que está además mal abordado pensando que la inflación se puede solucionar negándola o con índice o con y no es esa la forma, ¿no? Claro, sí. Es establecer un sistema en el cual el Estado pueda controlar el gasto, lo que dice cualquier manual de economía, ¿no? No gastar más de lo que le ingresan vía impuestos y así una vez que se estabilice vamos a poder tener leyes transparentes, claras, protectoras del consumidor. Mientras siga habiendo inflación va a seguir este problema con los alquileres y con todos los demás rubros. El problema es que en el alquiler pega particularmente en la vida de las personas y sobre todo en los más vulnerables, que es a donde más se ven afectados. Por eso preguntarte, que estás como abogada especialista en defensoría del consumidor, si con respecto a construcción, ya que abordamos también el tema, le están llegando algún tipo de consultas, porque bueno, los números también se fueron por las nubes. Bueno, en cuanto a lo que es la construcción, empecemos por el tema de las casas prefabricadas. Sí. ¿No? Son los más demandados, sí, y en Córdoba particularmente. Y eso es porque los propios también que se dedican a la construcción de casas prefabricadas se le van moviendo también permanentemente los costos y ahí se generan incumplimientos, ahí se generan conflictos. Sí. O sea, eso es algo básico. De hecho, hay una empresa importante que se fundía en televisión que está con causas judiciales. Hay muchas empresas demandadas en eso, lideran la cantidad de denuncias. Lo mismo ocurre ya con la cuestión de la construcción en general, ¿no? Hemos tenido muchos antecedentes de gente que paga el material, después ese material no está porque lo han vendido, porque no han podido soportar el precio. Todos nuevamente problemas derivados de que se nos está moviendo permanentemente la posibilidad de tener un precio claro y el cumplimiento de los contratos. Y eso que ahora, ¿no?, tenemos, a ver, dentro de todo, desde que asumió Massa, un dólar un poquito más estable. Pero había momentos que no teníamos precios de referencia de nada. Me imagino en construcción se van a querer agarrar de la cabeza,
porque estamos hablando de que el dólar llegó a 350 pesos en su momento. Absolutamente. El problema está en esa posibilidad de prever y la posibilidad de ahorrar. Yo diría que hay que esperar un tiempo para saber si realmente estamos en una situación de no incertidumbre, porque hasta el momento siempre ha ido en permanente aumento, ¿no? Y en el caso de los alquileres es muy particular que después de 30 años de tener prohibición de indexación, que surge de la ley de convertibilidad del año 91, cuando se prohibió específicamente la indexación, pasamos a una ley que obliga a la indexación en materia de habitación. Esas son como las idas y vueltas de los sistemas económicos cuando no se le explica bien a la gente lo que están haciendo y se votan estas medidas que en definitiva terminan perjudicando. Pero sí, si existe la posibilidad de que en el tiempo se mantenga una economía estable y no inflacionaria, se van a empezar a solucionar un montón de problemas que son derivados y conflictividad dada específicamente por la imposibilidad de cumplimiento cuando la moneda se va corriendo, o aún más, la ventaja que le da, sobre todo al que tiene más, el tema de la inflación. Por la inflación el que más le pega es al que está más complicado para llegar. El que tiene espalda puede aguantar, va licuando deudas, genera mecanismos, el propio juicio, la empresa demandada no le importa, total, estiro el juicio y después a veces le pago lo mismo o un interés judicial que ni siquiera me cubre lo de la inflación y ahí voy licuando la deuda. Entonces, esos son problemas básicos que tenemos y los alquileres, repito, tienen eso como principal fuente, más allá de la pésima regulación que por lo menos para nosotros, desde antes que se aprueba, dijimos que iba a traer como problemas el tema de la extensión a 3 años y paralelamente una indexación y paralelamente también se aumentó la comisión un 50% porque la comisión de los agentes inmobiliarios se cobra sobre el precio del contrato. Claro. Entonces antes pagaban una comisión sobre 2 años, ahora sobre 3. Así que el inquilino de pronto ve el departamento mucho más caro que nunca y la comisión, si antes era 50.000 pesos por ejemplo la comisión, ahora le va a salir 75 o más. Claro, ese monto de ingreso lo desestabiliza completamente. O sea, como para cerrar, ya esta entrevista se nos va el tiempo. Doctor, si le dijeran retrotraer a la ley anterior, ¿usted preferiría la ley anterior a esta? Creo que el tema de la indexación es sumamente perjudicial, pero si hoy no hay un plan serio económico que pare la inflación, cualquier reforma en la ley de alquileres va a ser aún peor. O sea, si estabilizan el tema dinerario y liberan la posibilidad de que las partes fijen el precio, eso va a incentivar mucho el mercado. Pero en una economía altamente inflacionaria, habiendo cambiado esto en época de pandemia 2020, lo vuelven a cambiar, este ida y vuelta legislativo es lo peor de todo. Claro. O sea, es peor aún. Yo considero que esto no debió haberse aprobado. Pero volverlo a modificar sin antes presentar un plan económico de estabilización va a ser aún peor porque la gente no va a confiar, no va a saber qué va a pasar. Entonces, de nuevo, liberan, no hay una base donde asentar y no confían, ¿no? Recordemos que congelaron también los precios, hubo un desastre en materia de alquileres en la pandemia. En muchos países, sobre todo en Europa, que están acostumbrados de generación a generación a usar el alquiler. No tienen propiedad, es muy difícil, es imposible comprar una propiedad, es complicadísimo. En Argentina estábamos acostumbrados a intentar hacer el esfuerzo de conseguir la casa propia, como siempre se dijo, el sueño de la casa propia. Cada vez está más difícil, de 4.900.000 el año pasado a 10 millones y sigue subiendo, es un problema grave. Entonces, cada vez más gente va a necesitar alquilar. Y en Europa, sobre todo, dejan prácticamente parte de su sueldo en un alquiler, pero tienen todos los servicios y todas las otras cosas que funcionan bien y pueden vivir bien al punto de que pueden ir de vacaciones, pueden comprarse ropa. Bueno, en Argentina es imposible todo eso. No solo alquilar, sino eso sumarle seguir la vida común. Totalmente. Bueno, complicado. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Y bueno, es un tema que tiene tela para cortar, Diego. Podemos hacer como 10 programas porque la verdad que se necesitan urgentes, como dijo el doctor, una política macroeconómica que pueda contener todas estas situaciones que nos están afectando a todos. Sí, lo vamos repasando de vez en cuando para ir viendo cómo va evolucionando porque seguimos todos los temas también acá en El Espejo. Bueno, y ahora sigue el corte. Sí, nos vamos a la pausa y enseguida venimos con una muy linda noticia porque le vamos a contar de la Feria del Libro, la edición 2022.